En la órbita de tu negocio, un podcast de Satélite. Hola Antonio, bienvenido. Hola, gracias. Hoy vamos a hablar de los dos ecosistemas de IT a los que puede acceder una pyme, que son Microsoft 365 y Google Workspace. Eso es, nos vamos a centrar en esos dos porque son los que utiliza el 98% de las pymes. Y pymes, nos vamos a centrar en las pymes que no necesitan un servidor físico, que lo quieren todo en la nube. Empresa moderna. ¿Qué buscamos en este ecosistema? Correo avanzado, almacenamiento compartido, todo en la nube, insisto, reuniones, calendario, contactos y aplicaciones para editar documentos, Word, Excel, Sheets, etc. Perfecto, pues vamos a empezar con el almacenamiento. Vale, el almacenamiento, hay bastantes diferencias entre Microsoft y Google. Microsoft, desde el primer plan, el plan de entrada, ya te está dando 1 tera por usuario, lo cual es suficiente para funcionar. Sí. Eso es. Google lo segmenta. Según los planes, entras con 30 gigas, el siguiente más caro 2 teras y por último 5 teras. Entonces, esto es importante dependiendo del tamaño de ficheros que vayas a almacenar. Otra diferencia importante con el almacenamiento es la ubicación real de tus ficheros. Microsoft sí que tiene un compromiso con la legislación europea para que tus datos estén en Europa y no vayan a estar fuera. Sin embargo, Google no lo asegura. En la práctica es así, pero puede no serlo. Se dejan esa puerta abierta, pues si en algún momento lo tienen que sacar a un servidor en Estados Unidos o en otro sitio. Eso es. Ok, vale. Y acerca del email, ¿qué podríamos analizar ahí? Vale, los dos son servicios de correo profesionales con todas las características avanzadas que le pedimos a un correo. Diferencias, aquí quizá Microsoft destaca porque tiene los buzones compartidos mucho más intuitivos, 2 usuarios que comparten además un buzón desde el que pueden escribir y por el que no hay que pagar una licencia. Eso es importante. Eso es. Google, sin embargo, si quieres un buzón que utilizan 2 personas, lo pagas. Eso es, lo tienes que pagar, tienes un login aparte, es diferente. Aparte tiene más alias, puedes crear más alias en Microsoft, pero bueno, luego en la práctica no es tan importante. Para mí hay otra diferencia, que es que Google es todo online a través del navegador y Microsoft lo puedes tener dentro de tu Outlook. Entonces, si tú estás acostumbrado a utilizar Outlook de siempre y manejar ahí tu vida de correo, calendario, contactos, pues te va a ser más sencillo acceder desde el principio, digamos. Eso es. Vale. Y en cuanto a las aplicaciones, hilando con esto. Eso es. Al hilo de lo que comentabas, Google está enfocado en la web. En un ordenador lo vamos a hacer todo en el navegador. Google Chrome, que es el que te van a proponer ellos. Sin embargo, Microsoft, además de estas aplicaciones en la web, tiene las aplicaciones de escritorio que todos conocemos y de las cuales son prácticamente monopolio. Word, Excel, PowerPoint, bueno, las de siempre, ¿no? Eso es. Su competencia son las aplicaciones gratuitas que funcionan muy bien, pero no llegan. Aquí Microsoft sí que destaca. Si necesitas aplicaciones de escritorio, no dudes, necesitas Microsoft. Yo creo que Excel sigue siendo el rey si te dedicas a hacer numeritos y Outlook, como hemos dicho antes, pues también son 2 programas que pesan mucho. Eso es, sí. Si dependes de Excel, si trabajas con macros, por ejemplo, pues es que no las vas a tener en Google. Las necesitas Microsoft. Eso es otra diferencia importante, desde luego. Vale, y acerca de la manera de usarlo, que uno, si es con Teams o es a través del navegador. Eso es, Microsoft creó este monstruo que es Teams, que es donde aúna el chat, las reuniones, los equipos, el almacenamiento, las carpetas compartidas. Es una aplicación que funciona bien, ha tardado, pero ahora podemos decir que funciona bien. Quizá el único pero es que no puedes tener 2 vistas a la vez. No puedes estar con un chat y
con una vista de archivo o con las tareas. No, ves una cosa a cada vez. No, y si se puede, no es muy intuitivo, ¿no? Como que a veces haciendo trampitas sí que le puedes engañar. Eso es, sí. Hay quien lo abre en el navegador y en el escritorio, pero bueno, son parches, no es una solución. Como que no está pensado para la multitarea, ¿no? Es un poco la sensación que tengo. Eso es. Sin embargo, Google, como lo tiene en el navegador, puedes tener pestañas, diferentes pestañas con lo que quieras consultar. Y todo al abierto a la vez sin problema. Bueno, sí, es una diferencia importante. ¿Y de las reuniones? Las reuniones, aquí hay algunas diferencias. Hay quien pueda encontrarlas importantes. Las reuniones, si necesitas información posterior a la reunión de asistencia para hacer tu minería, etcétera, Microsoft te va a dar con una licencia business empresa estándar, ya vas a tener aplicaciones te va a arrojar datos avanzados de asistencia. Google no. Google en esa escala de plan te va a dar algo muy rudimentario y tienes que tirar hacia licencias Enterprise, que no son las que estamos hablando, son ya más avanzadas, para tener esa información. Y no te deja grabar, además, creo. Y no te deja grabar en el primer plan. En el starter, Google Workspace no te permite grabar, que es una cosa que la echas en falta cuando crees que no vas a necesitar grabar una reunión, pero sí. Hay momentos en los que la necesitas. Luego falta alguien importante en la reunión y que se entere, claro. Eso es. Vale. Hay otro tema con las reuniones, que quizá a favor de Google, que es si tienes una sala física, una sala de reuniones en tu empresa, ahí Google creo que saca una cabeza a Microsoft, son más fluidas, más normales, más intuitivas, dan menos problemas que Microsoft. A pesar de que Microsoft se ha puesto al día aquí, pero bueno, con una sala de reuniones Google fluye mejor. Muy bien. ¿Y del licenciamiento? Esto también es un punto en el que hay diferencias. Google es menos complicado. Si tienes que añadir una licencia a mitad de mes, pues añades el usuario, le añades una licencia y a final de mes te la cojan. Eso es. Microsoft es más complejo. Tienes que adquirir la licencia. Una vez la tienes, ya la puedes asignar. Si desasignas una licencia, la sigues pagando, a no ser que te la quites del panel. Es más complicado. Esto creo que es porque Google ha orientado su software a cliente final y Microsoft utiliza un canal de distribución en el que quiere que un distribuidor te ayude, te acompañe y te venda también las licencias. Entonces creo que son esos dos caminos que tienen pros y contras, obviamente. Efectivamente. Y todo esto que hemos hablado, si te fijas, se puede resumir en el enfoque. Microsoft lo que te da es un ecosistema en el que la empresa pone a disposición de los usuarios unas herramientas. Es la empresa la que diseña las carpetas compartidas en SharePoint, es la empresa la que te da los permisos. Sin embargo, Google lo enfoca desde el usuario. Es el usuario el que tiene carpetas y decide con quién compartirlas dependiendo del proyecto en el que estén trabajando. Vale, o sea que en Microsoft el protagonista es la empresa y en Google el usuario. Eso es un enfoque muy diferente. Vale, y si bajamos esto un poco a la tierra para que dependiendo del tipo de empresa elijan una u otra, no es una decisión fácil, pero bueno, creo que hay algunos casos claros los que sí podemos decantarnos por uno u otro. Sí, quizá habíamos comentado lo del licenciamiento. Si tenemos mucha rotación de empleados, pues Google nos va a facilitar mucho la vida. Podría ser una diferencia. Al contrario, algo que es a favor de Microsoft, si el presupuesto para este ecosistema lo tenemos muy afilado, Microsoft con el plan de entrada, el que ronda los 5 euros que tienen ambos, es suficiente para trabajar. Tienes el tera de almacenamiento, que es suficiente, tienes un correo avanzado, tienes las reuniones, tienes todo lo necesario. Google se queda corto con el plan económico. Esos 30 gigas no dan, no es suficiente, está claro. Vale, yo también vería que si quieres tener Excel o Outlook, o sea, si necesitas tener las aplicaciones sí o sí, nunca te compensaría comprar las aplicaciones por un lado y tener el resto de cosas por otro, con lo cual yo iría a Microsoft.
Efectivamente, sí. Incluso hay plantillas en las que, si están habituadas a Microsoft, que son Legión, pues va a ser mucho más fácil, una curva de aprendizaje muy fácil, ir de las aplicaciones de escritorio a las aplicaciones web, al mundo en la nube de Microsoft, porque es consistente. Google sí que cambia bastante. Bueno, sí, o sea, si tienes una plantilla más joven, sí que te puedes permitir ir a Google más fácil al menos, que si quieres ir a Microsoft. Efectivamente. Vale. Y hay otra cosa que también es importante, que es el tamaño máximo de archivo, que en Microsoft es mucho más bajo que en Google. Creo que ronda los 50 gigas. Entonces, si eres una empresa que necesita manejar archivos grandes, por ejemplo, una empresa de audiovisuales, o no sé, manejas mucho vídeo por lo que sea, aunque no seas una empresa de eso, pues tienes ese tipo de ficheros, que te dedicas al marketing, por ejemplo, pues ahí tienes una limitación porque no podrías sincronizar esos ficheros. Efectivamente. O sea, que yo iría a Google en ese caso. Sí, se te puede quedar corto ahí Microsoft. Esto aplica para los casos que dices. En el 98% de las empresas, el límite de Microsoft es suficiente. Sí, claro, obviamente. Si no, pues poca comparación haríamos. Efectivamente. Vale, pues no sé si se te ocurre algo más. Quizá a favor de Google, habíamos hablado, si tienes un parque de ordenadores muy variado en cuanto a sistemas operativos, Google va a ser más interesante para ti. Si tienes equipos Mac, Linux, Windows, como al final vas a trabajar en el navegador, te va a dar igual, la experiencia va a ser la misma. Claro, porque todo el mundo tiene Chrome en cualquiera de esos sistemas operativos y lo utiliza de la misma manera. Efectivamente. Y por dar un contrapunto a favor de Microsoft, si tenemos aplicaciones de terceros enlazadas con nuestro sistema, o utilizamos macros en Excel, que es bastante habitual, pues es algo que no vas a tener en Google. Así que aquí se decantaría a favor de Microsoft. Y por supuesto, si quieres tener directorio activo, o sea, un dominio corporativo, necesitas tener Microsoft, porque Google no ofrece esa opción. Y bueno, podrías tenerlo, pero otra vez pagarías doble. Pagarías por tener los equipos en dominio y por la suite. Y en cambio, en Microsoft, pues solo pagarías por una cosa. O sea que también está limitado un poco en el tamaño de la empresa o lo que quiera gastar. Eso es, o en tu proyección. Si prevés que en un futuro vas a ir a convertirte en una empresa más grande que necesita un directorio activo y controlar pues, los logins de los ordenadores, permisos, etcétera, Microsoft te va a interesar, porque además puedes ir diseñándolo ya con Microsoft Azure en la nube, en la propia nube. Vale, creo que es importante decir que esto es el caso, o sea, la situación hoy, pero esto va tan rápido que mañana puede cambiar. De hecho, en los últimos 2 años esto ha pegado un giro muy, muy importante y a veces ha ganado uno claramente sobre el otro y ahora más o menos creo que están a la par en casi todo, salvo estas diferencias, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos porque va a ir cambiando. Efectivamente, está evolucionando constantemente. Muy bien, Antonio, pues creo que es un buen resumen. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti.